Buenas tardes, doctor. Nuestro tema es contaminación atmosférica. Somos el grupo 5 integrado por Jocelyn Banguera, Alison Vanegas, Héctor Lozada, Luis Preciado, Ariel Lance y quienes habla Erin Chichandre. A continuación les voy a hablar sobre la contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica es la presencia de sustancias nocivas en la atmósfera que afecta la salud de los seres vivos y el equilibrio del medio ambiente. Puede ser causada por fuentes naturales como erupciones volcánicas o incendios forestales y actividades humanas como la quema de combustibles fósiles, la industria y la deforestación. Las principales contaminaciones atmosféricas son los óxidos de carbono, que son emitidos por vehículos, procesos industriales y contribuyen al calentamiento global. También tenemos los óxidos de azufre y nitrógeno. Estos provienen de la quema del carbón y petróleo, causando lluvia ácida. También tenemos material particulado. Son pequeñas partículas en el aire que afectan el sistema respiratorio. Los compuestos orgánicos volátiles son generados por disolventes y combustibles que pueden formar ozono troposférico. Y los metales pesados, que son el plomo, mercurio, cadmio, proceden de la minería y la industria causando daños neurológicos y ambientales. Las consecuencias de la contaminación atmosférica, estos son un efecto de invernadero y cambio climático, que es el aumento de gases como que incrementa la temperatura global. También tenemos la lluvia ácida, daño a suelos, cultivos y cuerpos de agua por la acidificación. Tenemos las medidas para reducir la contaminación atmosférica: el uso de energías renovables en lugar de combustibles fósiles, implementación de transporte sostenible, que son bicicletas, vehículos electrónicos, transporte público eficiente, y las regulaciones y control de emisiones industriales. El concepto de la atmósfera. La atmósfera es la capa de los gases que rodea la Tierra y permite la vida del planeta. Está compuesta principalmente por nitrógeno, que es el 78%, y el oxígeno, el 21%. Juntos con otros gases en menores proporciones, como el argón, el dióxido de carbono y el vapor de agua. La atmósfera no solo es vital para la respiración y el clima, sino que también actúa como un escudo protector contra la radiación solar y los impactos de cuerpos celestes. A continuación, mi compañero. Buenas noches, doctor. Soy el estudiante Héctor Lozada y le voy a dar la composición de la atmósfera y la capa de ozono. La atmósfera terrestre está compuesta por una mezcla de gases, partículas sólidas y líquidas, y vapor de agua. Su composición química varía según la necesidad, pero la troposfera, la capa más cercana a la superficie, los principales componentes son nitrógeno, aproximadamente el 78% del volumen total. Es un gas inerte que participa directamente en reacciones atmosféricas significativas. El oxígeno, cerca del 21%, es esencial para la respiración de los seres vivos y juega un papel clave en la formación del ozono. Argón, el 0,93%, un gas noble químicamente inerte. Dióxido de carbono, el 0,0407%, según tendencias recientes, aproximadamente un 407 ppm en 2025. Influye en el efecto invernadero. Formación de la atmósfera y la capa de ozono. Atmósfera. La atmósfera primitiva, hace 4.600 millones de años, cuando la Tierra se formó, su atmósfera inicial estaba compuesta por gases ligeros como hidrógeno y helio, provenientes del material nobular del sistema solar. Estos gases se perdieron rápidamente debido al débil gravedad inicial y viento solar. Atmósfera secundaria. Hace 4.500 a 4.000 millones de años, la actividad volcánica liberó gases como el vapor de agua, dióxido de carbono, metano y amoníaco. El enfriamiento del planeta permitió la condensación del vapor de agua formando océanos. Capa de ozono. Disociación del oxígeno. La radiación ultravioleta de alta energía, longitud de onda, rompe las moléculas del oxígeno en dos átomos de oxígeno individuales. Formación de ozono. Estos átomos de oxígeno se combinan con otras moléculas de oxígeno en presencia de una tercera partícula que absorbe el exceso de energía. A continuación, mi compañero. Buenas noches, doctor. Quien les habla, Preciado Montezuma Luis.
y yo les vengo a hablar sobre la densidad y la presión. El término densidad proviene del campo de la física y la química y alude a la relación que existe entre la masa de una sustancia o de un cuerpo y su volumen. Se trata de una propiedad intrínseca de la materia, ya que no depende de la cantidad de sustancia que considere. La densidad se calcula con la fórmula P igual a M, que es la sustancia X, y B, que es la sustancia X, donde M es la masa de una sustancia y B es su volumen. Presión. La presión relaciona una fuerza de acción continua y una superficie sobre la cual actúa, por lo cual se mide en el Sistema Internacional de SI en pascales PA, equivalente a cada una de los newton, que es N. La fuerza actuando sobre un metro cuadrado de superficie. En el sistema inglés, en cambio, se prefiere la medida de libras en pounds por pulgadas. Siguiente. Tipos de presión. Tenemos lo que son las presiones absolutas y las presiones atmosféricas. Presión absoluta es la presión que se ejerce sobre un cuerpo por la acción de algún elemento, más la presión atmosférica que sufre todo cuerpo en el planeta que están sometidos a la presión atmosférica, que se calcula con la fórmula PABC igual a PM más PATM. Presión atmosférica es la presión que ejerce el conjunto de la masa de gases de la atmósfera sobre la superficie terrestre y sobre todo lo que repose sobre ella. Siguiente. Bueno, y tenemos dos ejemplos de presión. Tenemos lo que son las ollas de presión. Estas ollas diseñadas especialmente para ablandar rápido la comida operan en base a un agarre fuerte entre tapa y olla, que al incrementar la temperatura y por lo tanto la presión del contenido hace que la comida se ablande más rápido. Y tenemos lo que es la refrigeración. Congeladores y otros aparatos de refrigeración operan haciendo circular un líquido o gas a presión por una tubería. Esto mediante un circuito en el que las presiones aumentan y disminuyen, aumentando y disminuyendo también la temperatura del líquido o gas circulante. El aparato de refrigeración retira el calor por contacto. A continuación, mi compañero. Soy Vanguera Tircio Jocelyn y voy a hablar acerca del efecto de las actividades humanas. La contaminación atmosférica es un problema global que se ve intensificado en gran medida por actividades humanas. A continuación mencionaré algunos de los efectos y factores claves que están relacionados con esta actividad. Siguiente, por favor. Entre ellas tenemos emisiones de combustibles fósiles. Transporte. En esto incluye la quema de gasolina y diésel en automóviles, camiones, autobuses y otros vehículos que liberan óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, partículas finas y compuestos orgánicos volátiles. Industria y generación de energía. Las centrales eléctricas y fábricas, al quemar carbón, petróleo y gas natural, emiten dióxido de azufre, dióxido de carbono y otros contaminantes que afectan la calidad del aire. Procesos industriales. La producción de la manufactura y actividades industriales generan emisiones de diversos contaminantes, incluyendo compuestos químicos volátiles y metales pesados, que pueden tener efecto nocivo sobre la salud humana y el medio ambiente. Deforestación y uso del suelo. La tala de bosques reduce la capacidad de vegetación para absorber dióxido de carbono, lo que contribuye al aumento de gases en efecto invernadero en la atmósfera. Además, el cambio en el uso del suelo puede alterar patrones climáticos y calidad del aire. También tenemos la agricultura y ganadería. Las prácticas agrícolas, como el uso excesivo de fertilizantes, pueden generar emisiones de amoníaco, mientras que la ganadería contribuye a la emisión de metano, que es un potente gas de efecto invernadero. Como consecuencia de todas estas actividades humanas, tenemos el aumento de enfermedades respiratorias y también cardiovasculares, la aceleración del cambio climático por gases de efecto invernadero,
degradación de ecosistemas y pérdida de biodiversidad, y también la reducción de la calidad de vida en zonas urbanas. Gracias. Bueno, buenas noches, doctor. Continuando con el tema, me tocó lo que fue la destrucción de la capa de ozono. Nos dice que la contaminación las principales causas del agotamiento del ozono es la liberación de sustancias químicas sintéticas conocidas como sustancias que agotan el ozono, SAO. Dice, entre las que se destacan tenemos las que son los clorofluorcarbonos, los hidroclorofluorcarbonos. También tenemos los que son los halones y los bromuros de metilio. Estas sustancias fueron ampliamente utilizadas en el siglo XX en refrigerantes, aerosoles, espumas aislantes y extintores de incendio, debido a su estabilidad química y bajo costo. Bueno, tenemos aquí el mecanismo químico de destrucción. La liberación a la atmósfera, los CF, por ejemplo, son extremadamente estables en la troposfera, la capa inferior de la atmósfera, lo que permite ascender lentamente hasta la estratosfera sin degradarse. Tenemos lo que son los fotolisis para radiación UV. Nos dice que una vez en la estratosfera, la intensa radiación ultravioleta rompe las moléculas de CFC, liberando átomos de cloro o bromo. El ciclo de catalito. Estos átomos actúan como catalizadores en la destrucción del ozono. Una sola molécula de cloro puede destruir millas de moléculas de ozono mediante radiaciones como estas. Tenemos lo que son cloro más ozono produce monóxido de cloro y oxígeno molecular. Tenemos el monóxido de cloro más oxígeno que produce cloro y oxígeno molecular. Las condiciones específicas en regiones como la Antártida, las bajas temperaturas durante el invierno polar forman nubes polares, que estas potencian estas reacciones al proporcionar superficies donde se conectan los compuestos de cloro y bromo, activándolos al llegar a la luz solar en primavera. Bueno, tenemos lo que son las planificaciones y el control de contaminación ambiental. Nos dice que estas son procesos integrales diseñados para prevenir, reducir, mitigar los impactos negativos de las actividades humanas sobre el ambiente. Estos procesos buscan garantizar la calidad del aire y del agua y los ecosistemas, protegiéndolos de la salud humana y promoviendo el desarrollo sostenible. Bueno, aquí tenemos la importancia de la planificación y el control. Nos dice que en esta reduce los riesgos ambientales y sanitarios, cumplir con las normativas nacionales e internacionales, fomentar el uso eficiente de recursos, proteger a las generaciones futuras mediante un desarrollo sostenible. Y las principales fuentes de contaminaciones ambientales son las fuentes puntuales, que estas son emisiones y vertidos provenientes de un lugar específico,
Tenemos las fuentes difusas, que es la contaminación dispersa, como la ecorrotía agrícola, con las pesticidas, el polvo de las carreteras y las emisiones de múltiples en el hogar. Muchas gracias. Buenas noches, doctor Henry Rentería. Continuando con la exposición, Alison Vanegas, me tocó la parte de la contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica es la presencia de sustancias nocivas en la atmósfera que pueden afectar la salud de los seres vivos, el clima, el medio ambiente en general. Estas sustancias pueden ser de origen natural o derivadas de actividades humanas y su acumulación en la atmósfera altera su composición normal. Principales causas de la contaminación del aire. La primera causa es la quema de combustibles fósiles. La combustión de carbón, petróleo y gas natural en industrias, vehículos y centrales eléctricas libera contaminantes como dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, monóxido de carbono y material particulado. 2. Otra causa es el procesos industriales y agrícolas. Emisión de compuestos orgánicos volátiles, amonaico y sustancias tóxicas utilizadas en fertilizantes y pesticidas. Otra causa es deforestación y quema de biomasa. La tala indiscriminada y los incendios forestales reducen la capacidad de los bosques para observar, contribuyendo al calentamiento global. Consecuencias de la contaminación atmosférica. Una de las consecuencias es el impacto en la salud humana. Las enfermedades respiratorias como asma, bronquitis, cáncer de pulmón. Otra es las afectaciones cardiovasculares y los problemas neurológicos. Otra causa es el deterioro ambiental. Lluvia ácida que daña suelos, cuerpos de agua y estructuras. La pérdida de biodiversidad y afectación de ecosistemas. También el cambio climático, que aumenta el efecto invernadero y calentamiento global. También fenómenos climáticos como huracanes, sequías e inundaciones. También otra consecuencia es reducción de la calidad del aire, que es la formación en ciudades con alta concentración de contaminantes. También el aumento de enfermedades respiratorias en la población urbana. Muchas gracias, doctor.